¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Caras Vemos, Candidatos No Sabemos. Pues están, como casi siempre, Carlos, Gustavo. Un placer verlos de nueva cuenta por aquí. Enrique se excusa de no poder llegar, le han de haber jalado las patas por otro lado, pero bueno. Tenemos hoy tres temas que, pues de alguna o de otra forma van a terminar por definir la vida de nosotros, de quienes habitamos en este país, ¿no? Y sobre ellos me gustaría hablar. El primero de ellos sería o versa sobre la estrategia de seguridad que se especula implementaría la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. El segundo, pues abordaríamos el tema de esta segunda tanda de quienes integrarán el gabinete presidencial. Y tercero, no menos importante, pues este enorme dilema que enfrenta el Partido Demócrata con la candidatura del presidente Biden, que no está bien en términos cognitivos, y lo que ha fallado el Tribunal Supremo, pues quitándole la losa de las acusaciones y sentencias al expresidente Donald Trump. Para muchos, quien habrá de repetir en el cargo presidencial. Entonces, pues con eso nos vamos. Bienvenidos otra vez, Carlos, Gustavo. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás, Carlos? Ahora, Carlos, que no quiere hablar, pero... Bueno, fue sancionado por el productor. Pero bueno, bien, comenzamos por el primero de los temas, la agenda de seguridad. Digo, tenemos de extremo a extremo asesinatos, otra vez ostentosos como en los tiempos de Calderón, masacres pues de varias personas. Tenemos el caso en La Concordia, en Chiapas, tenemos el otro caso en Sinaloa, y entre todos suman pues más o menos como unas 28 o 27 víctimas, ¿no? Entonces, la presidenta electa ha anticipado que lo suyo será un gobierno en donde la Guardia Nacional pasará sí o sí, ya de manera legal, digamos, a la defensa, a la Secretaría de la Defensa, y también se esboza como un plan nacional de seguridad en la implementación de mayor inteligencia, de reconstituir un centro de inteligencia como existió antes. Digo, fue un desmantelamiento que vino desde los tiempos de Vicente Fox, y bueno, fortalecer las policías estatales, es decir, aquellos cuerpos de seguridad dependientes de las fiscalías que hasta hoy son quienes ostentan la investigación de los delitos. Carlos, una primera impresión tuya sobre el tema de la seguridad, sobre la situación del país. Hay que decirlo, 180,000, más de 180,000 asesinatos en este sexenio. Mira, yo creo que no hay realmente mucho que añadir al diagnóstico que ya se ha hecho en los últimos 18 años. Tenemos un problema de violencia muy serio en el país y lo que se requiere es una estrategia que revierta el problema. Por un lado, que desde la perspectiva preventiva haya una actuación para combatir las causas, que eso es lo que dijo este gobierno que había hecho todo este tiempo. Y por el otro, en el lado punitivo, la parte que tiene que ver con castigar los delitos que se cometen y que el castigo a estos o la reducción de la impunidad de quienes los cometen se convierta en un elemento que ayude a la parte preventiva y refuerce el modelo. Hasta hoy ha sido un fracaso. Puede decir lo que quiera Andrés Manuel López Obrador, también Claudia Sheinbaum puede decir lo que quiera para justificar lo que ha ocurrido en este gobierno, pero lo cierto es que ha sido otro fracaso. 3 partidos políticos distintos, 3 visiones diferentes del país, 3 sexenios consumidos en medio de la violencia homicida que inunda a todo el territorio nacional
y ya lo que se requiere es una estrategia que funcione y no esta idea boba realmente que se ha utilizado por parte de los apologistas de la autodenominada cuarta transformación, de lo que había que hacer es llegar al punto de inflexión y el 20% se ha reducido, pues eso es absolutamente inútil. Siguen matando a 80, 85 personas diariamente en este país y eso sigue siendo el elemento central para considerar que la política de este gobierno también fracasó, como lo hizo la de Peña Nieto y como lo hizo la de Calderón. Entonces, pues ya lo que requerimos es algo que funcione, y que funcione significa que esos números reduzcan drásticamente, que regresemos a las estadísticas que teníamos en el sexenio de Zedillo, por ejemplo, o en el de Salinas de Gortari, que eran mucho menores a las actuales, que se combata con eficacia delitos que prácticamente se habían erradicado, como el secuestro y ahora todas sus variantes de la desaparición forzada, que se combate eficazmente el feminicidio. Y necesitamos una estrategia que dé resultados concretos, que no la tenemos hoy, y yo esperaría que cuando la presente Claudia Sheinbaum sea algo que documente el optimismo de cara al futuro. Gustavo, hay dos puntos que me parece interesante abordar. El primero es que a pesar de los números, pues Morena arrasó en estas elecciones. Y a pesar de que el tema de la seguridad sigue siendo el punto más sensible para la ciudadanía. Y bueno, un primer apunte estaría enfocado a los porqués o a cómo puede explicarse esta combinación entre lo político electoral y el tema de la seguridad. Y lo segundo es que por primera vez se hereda un cuerpo de seguridad que lejos de desaparecerse, pues se va a reforzar en el tema de la Guardia Nacional. Desde la Policía Federal de Cedillo, a la AFI de Fox, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal con Calderón, al intento de la gendarmería con Peña Nieto, hasta consolidar esta fuerza de la Guardia Nacional. Pero bueno, en esos dos puntos, ¿cuáles serían tus lecturas? Bueno, en principio han hecho esto que comentas de que a pesar de los números pues deficientes y catastróficos que ha presentado el actual gobierno en materia de seguridad, pues ganó las elecciones y por un amplio margen. A mí me parece que la ciudadanía, la sociedad mexicana está tan acostumbrada a estos malos resultados, ya Carlos lo decía, o sea, no es el único gobierno que ha fracasado, o sea, ha fracasado el gobierno del PAN, ha fracasado el gobierno del PRI y ahora los de Morena. Entonces, me parece que en esa valoración que se hizo al momento de tomar la decisión sobre por quién votar en este proceso, pesaron más otros factores y no el de la seguridad. Sí, tienes razón que esta es una de las preocupaciones principales que tiene la sociedad mexicana, el tema de la seguridad. Sin embargo, como han fracasado todos y no distinguen realmente un beneficio entre que sea uno u otro, o sea, simplemente para la gente quien gane es lo mismo porque han fracasado en materia de seguridad, pues lo que se valoró fueron otros elementos y creo que ahí el tema de los apoyos sociales, todas estas becas y el pago de pensiones de bienestar, todo esto tuvo un efecto mucho mayor, un impacto mayor en el momento de tomar la decisión, ¿no? Entonces, y claro, otros elementos como la candidata que se tenía, que no conectaba, ya todo lo que hemos visto, ¿no? Pero sí fueron otros elementos los que se contemplaron. Creo que no hay una relación directa con los números que se han presentado en materia de seguridad. Y en relación a esto que comentas bueno, pues sí, se va a heredar un modelo que me parece que es donde está la disyuntiva de Claudia Sheinbaum hasta el momento con el gabinete que ha presentado y que ahorita hablaremos. Me parece que en el tema de seguridad es algo similar, o sea, la expectativa es positiva, lo que ha dicho en materia de seguridad es positiva, al menos es cierto, no ha presentado la estrategia completa, no ha dicho exactamente qué es lo que van a hacer, pero sí ya desde la campaña se mencionaron algunos puntos que pues pueden ir dándote una idea de cuál será la postura que tomen y que esta, al parecer,
pues no es la postura radical o esta postura testaruda y cerrada que ha mantenido el presidente Andrés Manuel, sino que pareciera que Claudia, al igual que con los otros temas, en tema de seguridad también está apostándole por mayor inteligencia, mayor investigación y por fortalecer estos centros de investigación que te permita, entonces sí, con una estrategia, pues atacar las estructuras financieras de los grupos criminales, o bien este trabajo coordinado que debe de haber con las entidades, porque este no es un trabajo que pueda realizarse de manera desorganizada o descoordinada con las otras autoridades estatales y municipales. Y lo que ha dicho hasta ahora, y también el que se especula que puede ser el secretario de Seguridad y que ya lo fue en la Ciudad de México, Harfuch, pues es mayor coordinación y fortalecimiento de las policías estatales, de los cuerpos de autoridades estatales. Creo que esos dos elementos nos dan una luz de lo que puede ser la política de seguridad en este gobierno, y de entrada pues a mí me parece positivo. No sé cuál va a ser el resultado, Nacho. Se ha intentado por todos los gobiernos y finalmente no ha funcionado, al igual que Andrés Manuel no ha funcionado. Esperemos que esto y que con una, insisto, con una postura más abierta, dispuesta a escuchar, a coordinarse, a trabajar en equipo con otras autoridades estatales, pues deje mejores resultados desde lo local también. Les pediría un breve análisis, un breve resumen sobre lo que se alcanza en materia de seguridad en Coahuila. Me parece que es un caso que se presta mucho para la revisión por todo lo que implicó. Pero en principio lo que hizo Coahuila, digo, con todos sus claroscuros, pues fue justamente desplazar la actividad de los militares para fortalecer, para crear un cuerpo, pues que en principio rayaba en lo parapolicial, ¿no? Un grupo que se mantuvo en el anonimato del esquema institucional durante 3, 4 años, que fueron los GATES, perdón. Pero a final de cuentas, los resultados ahí están. Coahuila sale del listado de entidades con mayor índice de violencia criminal, de secuestro, de extorsión. Entonces, en esta intención que se tiene, no de regresar a los militares a los cuarteles, algo que es, pues de momento parece imposible, pero sí de apostar al fortalecimiento de las estructuras de seguridad pública de cada entidad. ¿Hay algo que pueda aportar el modelo Coahuila, Carlos? Pues mira, el modelo Coahuila sobre todo lo que habla es de eficacia. El problema es que es una eficacia a rajatabla. Es una eficacia que se ha dado, sí, digamos, todo el mundo lo puede apreciar acá en el estado, implica que las balaceras ya no son el signo de todos los días, que los delitos de alto impacto han disminuido, pero también eso ha implicado el sacrificio, por un lado, del respeto a los derechos de los ciudadanos y también el que se toleren múltiples abusos por parte de elementos policiales que hoy siguen ocurriendo. Los GATES ya no existen, pero ahora tienen otro nombre y siguen estando allí una serie de jefes policiales que a estas alturas, digamos, lo que se sabe en la entidad es que ya son prósperos empresarios que tienen intereses en múltiples giros comerciales y que pues incluso se han empoderado al grado que ahora los que son de difícil desplazamiento son ellos y el Estado, la estructura gubernamental se encuentra más o menos secuestrada en términos de seguridad pública por este grupo. Entonces, sí hay una fórmula que logró tener eficacia en la contención de la violencia y de la criminalidad, pero eso ha tenido otros costos que hoy están intentando ser revertidos por la actual administración estatal. Gustavo, el dilema ancestral del tema de la delincuencia tal y como la concebimos en términos generales, es decir, brutal, violenta, desatada, ¿se puede contener o se puede neutralizar sin
cometer este tipo de excesos a los que apunta Carlos? Pues yo pienso que sí, o sea, y ese es lo que tendríamos que perseguir, tendríamos que buscar, o sea, se cuenta con un andamiaje jurídico e institucional, o sea, una estructura administrativa del Estado mexicano que tendría que permitir que se combata la delincuencia cuidando el respeto de los derechos humanos, o sea, sin duda, o sea, es que no tendría, ese dilema no tendría que existir, o sea, el combate a la delincuencia organizada no tendría que pasar por la violación de derechos humanos de los ciudadanos, o sea, tendría que hacerse, y justamente por eso, con estrategia, con inteligencia, para dar ataques precisos. El asunto es, desde mi punto de vista, que nos hemos enfocado en los últimos años claro, algo inevitable, que es el enfrentamiento directo de los grupos delincuenciales, pero ha faltado inteligencia para atacar las estructuras financieras de estos grupos, y creo que ahí tendría que también enfocarse para provocar un debilitamiento de capacidad de operación de estos grupos. En relación a lo que comentabas del modelo Coahuila, Nacho, a ver, sí, tienes toda la razón. O sea, creo que aquí lo que vivimos en los años 2010, 2011, 12, este terror de balaceras en las calles de casi de manera diaria, pues ya no lo tenemos. O sea, realmente se ha logrado contener. Sin embargo, mencionaste, sí, se fortalecieron la autoridad estatal, se creó un grupo de reacción contra estos grupos, contra los grupos delincuenciales. Sin embargo, esto no ha sido de manera aislada, independiente o descoordinada con las autoridades federales. Esto es importante decirlo. O sea, tal vez no aparece en el foco o no se dice de manera, o no se comunica así a través de los medios de comunicación. Pero lo cierto, ver, una cosa es el discurso y otra cosa es lo que se está haciendo, porque sí en el discurso se habla del actuar de la policía estatal, de las autoridades municipales, en el caso del mando, porque hay mando único en la mayoría de los municipios, se habla de esto, pero lo cierto es que cuando vemos operativos y cuando vemos reacciones contra los grupos que han intentado entrar al Estado, vemos la participación de vemos la participación del Ejército, de la Guardia Nacional, de la autoridad estatal y de la municipal. O sea, sí es un trabajo coordinado, y creo que justamente ahí es una de las enseñanzas o de lo que puede aportar el modelo Coahuila al modelo nacional, y que tiene que ver con esto que decía, de la postura que observo por parte de Claudia Sheinbaum en cuanto a la política de seguridad, de fortalecer la inteligencia y la coordinación y el fortalecimiento de las policías estatales. Yo estoy convencido que no se puede combatir la delincuencia desde la parte federal nada más, es muy importante la estatal. Y sí, tiene razón Carlos cuando dice que ha habido otras consecuencias. Le faltó decir que ha habido un incremento importante del consumo de drogas en el estado. O sea, también ese es otro de los efectos que habrá que investigar, analizar cuál es la razón, pero sí, tenemos violaciones de derechos humanos y tenemos un consumo importante un incremento en el consumo de drogas, ¿no? Bien, ahora me gustaría pasar al segundo tema, que es este segundo nombramiento de quienes habrán de encabezar los ministerios bajo la presidencia de Claudio Sheinbaum, por lo menos en el principio, no sabemos si durante los 6 años, ¿no? Dentro del grupo, me parece que destacan, o yo destacaría tres nombres: el de Raquel Buenrostro, que va de la Secretaría de Economía a la Función Pública. Finalmente no fue Javier Corral, como se especuló mucho. Y bueno, Buenrostro, una de las grandes activas dentro del gabinete de López Obrador, repite de un área que parece fundamental con los temas de la corrupción, ¿no? Anticorrupción de la Cuarta Transformación. El de Lucelena González, quien fue la secretaria de Administración y Finanzas en el gobierno de la Ciudad de México, alguien que ha acompañado a Claudia Sheinbaum desde que ella fue secretaria del Medio Ambiente en el entonces Distrito Federal, bajo el gobierno de López Obrador, en 2000, 2003. Y bueno, pues ahora ella está en la que posiblemente será una de las posiciones más claves, ¿no?
la Secretaría de Energía. Y tercero, el doctor David Kernovic, que va a la Secretaría de Salud y que enfrenta también pues, el enorme desaseo que se dejó en esa cartera con todo lo que implica la infraestructura, la falta de personal, el desabasto de medicamentos y el enorme deterioro de la salud pública de los mexicanos desde, dicen los expertos, la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, cuando México progresivamente comenzó a generar pues una población obesa que ubicó a los males cardiovasculares, a la diabetes, como las principales causas de muerte en el país. Entonces, primeras impresiones sobre este segundo abanico de secretarios anunciado por Claudia Sheinbaum, Gustavo. Está. Sí, mira, Nacho, al igual que la primera tanda en donde se anunció Marcelo Ebrard, por ejemplo, yo veo con muy buenos ojos estos otros, son 6 nombramientos, ¿no? 6 nombramientos que hizo Claudia Sheinbaum. Yo, de verdad, o sea, es que lo que observo es esto de lo que hablaba ahorita en el comentario anterior sobre seguridad, es a una presidenta que no le teme incorporar a su gabinete a perfiles, hombres y mujeres, con una trayectoria importante, con conocimientos técnicos, científicos, con una preparación académica relevante, no le teme. O sea, y esto te habla de que pues, ella tiene ese nivel y que puede tener una conversación de tú a tú con con estas personas. Y eso de entrada es positivo. Veo también en los perfiles que ha designado a profesionales técnicos que saben cómo hacer las cosas. No veo lo que se temía hasta el momento, faltan otras carteras, pero lo que se temía y lo que se decía acerca de quienes iban a estar, pues era imposiciones por parte de Andrés Manuel o que iban a ser perfiles similares a los que tenía Andrés Manuel. No es así, yo creo que los perfiles que se están incorporando pues tienen que ver con la forma de ser y el perfil de la presidenta. A diferencia de Andrés Manuel López Obrador, Claudia es una persona preparada, que estudió en el extranjero, que tiene una visión del mundo muy distinta y moderna de lo que tiene Andrés Manuel. Y estas personas, creo que sí hay unos puntos que, bueno, que son, podríamos poner los focos amarillos, que justamente por este perfil que tienen, técnico y académico, y que han estado alejados de la parte política, vamos a llamar de la parte de la grilla que se da en el gobierno, creo que ese puede ser uno de los riesgos, que puedan convivir su forma de actuar, su forma de hacer las cosas, esos conocimientos y esas políticas públicas que quieran impulsar, que éstas puedan transitar ante toda esta grilla que se va a dar dentro del gobierno, porque en el siguiente paquete que nombre o que anuncie Sheinbaum, creo que es donde tenemos que poner mucha atención. Hasta ahorita todo muy bien, pero vienen carteras importantes y me parece que ahí, estas que se han dejado para el último, es donde está el estira y afloja más importante entre el gobierno y el equipo de Sheinbaum y el equipo del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hay personajes como Mario Delgado, como Martí Batres, como estos personajes que están identificados con una postura más radical, pues puede complicar las cosas, ¿no? Entonces, por otro lado, hablando específicamente de Buenrostro, Nacho, que me parece también una decisión acertada, a ella se le cuestiona pues su cercanía con el presidente Andrés Manuel. Es una persona que ha estado cercana al presidente y bueno, para mí me parece que hizo un excelente trabajo desde la Secretaría desde el SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Me parece que hizo un muy buen trabajo y que vaya a la Secretaría de la Función Pública, creo que es una buena señal para los trabajos que se tienen que hacer en materia de control interno y que esto repercuta en el combate a la corrupción. Yo tengo la impresión
que los avances que se lograron desde la administración de Vicente Fox en el año 2000 hasta la de Enrique Peña Nieto, con todo y lo que sucedió en estos sexenios de casos de corrupción, aún y con ello, Nacho, Carlos, se avanzó en el tema de administración pública y de la implementación de controles. Mi visión es que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se debilitó todos estos sistemas. De forma premeditada, planeada, debilitaron la estructura administrativa que tenía que ver con el control, con hacer bien las cosas, con evitar la corrupción. El discurso era el del combate a la corrupción, pero en los hechos fue totalmente lo contrario. El hecho de que esté Buenrostro en la Secretaría de la Función Pública, pues es un buen mensaje. Sin embargo, creo que se va a enfrentar ante el dilema y el grave problema que le va a resultar cuando vean los expedientes o cuando vean los casos de los hijos del presidente, por ejemplo, y creo que esa será una primera prueba de fuego si van a actuar o no con este tipo de casos. Ahora, a juzgar por los perfiles, Carlos, de quienes han sido nombrados hasta hoy, pues prevalece, es decir, son funcionarias, habrán de ser funcionarias de muy alto perfil y ampliamente dotados en cuestión de capacidad técnica. Es decir, si se privilegia más, como dijimos en el programa anterior, la capacidad, más allá de la improvisación sumada a la lealtad incondicional, que en su momento juzgó para los nombramientos el presidente López Obrador. Y ya decía Gustavo, faltan las carteras que son sensibles, gobernación, defensa, marina, etcétera, ¿no? Pero hasta hoy, ¿cuál es el balance que hace sobre estos nombramientos? Bueno, mira, tengo una coincidencia con ustedes en el sentido de destacar sobre todo la designación de Raquel Buenrostro. A diferencia de quienes creen Carlos, que... por favor, es importante, producción, que tomen nota, tomen la fecha y la hora exacta, porque esto es algo inédito. Histórico. Estamos viendo la luz, claro. El maestro Arredondo. Pero mira, yo a diferencia de quienes piensan que lo más relevante del gabinete está por venir, yo creo que lo más relevante ya se dijo cuando fue revelado el nombre de Raquel Buenrostro como la futura secretaria de la Función Pública. Y creo que eso es así porque, estando en esencia de acuerdo con lo que dijo Gustavo hace un momento respecto al trayecto que ha tenido esta dependencia a lo largo de la historia desde que fue creada en el sexenio de Miguel de la Madrid, creo que estamos ante la posibilidad, y subrayo esto, es la posibilidad, me encantaría que se diera, ojalá así sea, yo seré el primero en aventar cohetes si esto ocurre, pero creo que estamos ante la posibilidad de que por primera ocasión en la historia moderna del país, en efecto, se despliegue una política seria de combate a la corrupción en México, porque creo que Raquel Buenrostro tiene todas las credenciales para hacerlo y ya ha demostrado que sabe cómo implementar políticas para meter orden allí donde la han puesto. Me llamó mucho la atención que una de sus primeras declaraciones, después de que fue revelado su nombre en esta lista de futuros integrantes del gabinete, dijera que su reto en el nuevo trabajo que va a tener a partir del 1 de octubre próximo es el mismo que ha tenido siempre: combatir la corrupción y obtener mejores resultados. Y creo que tiene mucha razón cuando plantea que ese es el sentido de cualquier posición que te toque jugar dentro del sector público. Hacer las cosas bien, ajustadas a derecho, es decir, combatir la corrupción y dar resultados en la dirección que se espera. A mí en lo particular me entusiasma mucho esta posibilidad. Creo que Raquel Buenrostro, si en efecto recibe de la futura presidenta un mandato claro en el sentido de que pueda desplegar las políticas que se requieren, puede
hacer un antes y un después en el combate a la corrupción gubernamental en el país. Pero insisto, eso es solo una posibilidad. Es una posibilidad que creo que debiera entusiasmar a muchos, que por supuesto no entusiasmará a nadie de los que se han beneficiado y pretenden beneficiarse de la corrupción gubernamental en el país, pero creo que es una posibilidad muy interesante. Ojalá se dé. Para mí hasta hoy, y creo que no voy a cambiar de opinión, el nombramiento más interesante de todos los que ha hecho Claudia Sheinbaum es el de Raquel Buenrostro. Bien, pues el deseo es compartido, supongo, no solamente en esta mesa, sino por el resto de la población, ¿no? Y bueno, pasamos al tercer tema que, aunque se trata de Estados Unidos y de su proceso electoral, nos pega sí o sí de manera directa, ¿no? Entonces, esto es Biden, Trump y la desgracia de los Estados Unidos, ¿no? Que tiene que elegir entre, pues, un presidente que tiene ya fallas cognitivas, esto lo dictamina así el diagnóstico médico que se le practicó hace unos 3, 4 meses y que quedó claramente expuesto en este debate de la semana pasada organizado por CNN, ¿no? Y por el otro, pues un tipo que miente de manera compulsiva, un violador sistemático de la ley, al que sin embargo el Tribunal Supremo, dominado, hay que decirlo, por jueces de a la derecha, de los cuales Trump hizo el nombramiento de algunos, pues lo ha casi exonerado, es decir, lo cubre una inmunidad inédita por sus acciones como presidente, pero también por sus acciones durante o posterior al resultado de las elecciones pasadas, ¿no? Cuando se asalta el Capitolio. Entonces, todo indica que Biden no va a dar un paso al costado para que en la convención del 26 de agosto el Partido Demócrata designe por unanimidad a alguna persona que supla la candidatura. Dicho sea de paso, no creo que haya alguien con probabilidades de ganarle, como sea a Donald Trump. Y ahí entran ya otros cálculos políticos, pero pues los diagnósticos más dominantes pues hablan del retorno de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Esto, ¿cómo crees que a la luz de los nombramientos que ya se han hecho en el gabinete de Claudia Sheinbaum, a lo que ella misma ha dicho que será su política binacional, ¿cómo creen que será un segundo mandato de Donald Trump, Carlos? Bueno, creo que los primeros nombramientos de Claudia Sheinbaum justamente responden a esta alta posibilidad de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca el próximo mes de enero. El hecho de que Marcelo Ebrard haya sido llamado para hacerse cargo del área de economía y que Juan Ramón de la Fuente vaya a estar en la Cancillería a partir del 1 de octubre, me parece que responde a esta posibilidad que cada vez se ve más fuerte. Y yo diría que, la verdad, en términos de realismo, de hacernos cargo de que este proceso de deterioro de la actividad política en el mundo es algo por lo que tendremos que transitar, pues ya mejor valdría que de una vez padezcamos los últimos 4 años de Trump en la Casa Blanca y que pues nos deshagamos de él, a menos que cambie las reglas en Estados Unidos y que aproveche este segundo mandato para eternizarse en el poder, una cosa que se ve muy complicada porque las reglas en el vecino país no se cambian así tan fácil, no es tan sencillo que alguien pueda llegar y por su voluntad solamente modifique todo el entramado legal, pero bueno, podría ocurrir, me parece poco probable, pero en todo caso creo que pues ya al mal paso darle prisa, echarnos ese trago amargo, a apretar el cuerpo porque van a ser seguramente 4 años peores que los primeros 4 que vimos, con un individuo que ya no tiene nada que perder y que por tanto pues se va a comportar pues exactamente como es,
como lo vimos, por ejemplo, durante todos estos días que duró el juicio del cual resultó declarado culpable, y que todos los días hacía una especie de conferencia de prensa, aunque no aceptaba preguntas, para decir pues que el juez era un tirano, que hacía mucho frío dentro de la sala, que el juez era corrupto, que el jurado era un jurado que estaba sesgado en su contra, y toda esta pues verborrea que le caracteriza. Entonces, yo no espero nada nuevo, no espero ninguna moderación de su parte, y creo que habría que prepararnos para 4 años de una relación tensa, compleja, difícil, en la cual pues vamos a volver a ver episodios como los que ya vimos, que luego Trump presume y dice que nunca en su vida había visto a alguien doblarse como lo hacen los representantes mexicanos ante sus amenazas. Gustavo, digo, un retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues supone un cambio del orden político global. Está la guerra, su posición con Ucrania, su posición con Israel, su posición ante la OTAN. Pero en el caso concreto de México hay dos factores que son los que permanentemente él está arengando desde su primera campaña presidencial: el tema migratorio y el tema de los cárteles de la droga, ¿no? Ahora muy concretamente con el tema del fentanilo. En ambos casos, su discurso ha sido radical, beligerante. Hablaba, como ya lo acaba de mencionar Carlos, de esta forma en cómo doblega, digamos, la voluntad de quien entonces era el ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, pero también siempre ha estado reiterando que va a enviar o que pretende enviar tropas de élite para que aniquile a los cárteles de la droga y que los declare como grupos terroristas. En fin, un discurso incendiario que es muy poco probable que consume en actos, en acciones prácticas, pero que sin embargo le funcionan y le funcionan bien, y tiene una legión ahí, desde luego, que lo respalda en términos políticos, pero pues no deja de ser un panorama difícil, tedioso, hasta extenuante para el próximo gabinete mexicano, ¿no? Su barrio lo respalda, y no solamente el barrio de Estados Unidos, sino también hay muchos mexicanos que compran esta idea de que las autoridades gringas intervengan en el Estado mexicano y que combatan al crimen organizado. O sea, esto es cada vez, no sé si les ha tocado, pero en las charlas de café, esto es cada vez más frecuente. O sea, incluso grupos empresariales que piensan que esto puede ser una buena idea. Claro, esto me parece que solamente es una respuesta que se tiene porque se desconocen las implicaciones que esto pudiera tener más allá de la seguridad. Pero mira, Nacho, ya lo decía Carlos, yo estoy de acuerdo con él. Marcelo Ebrard, en el mes de marzo, en la AMEXCAP, que es la cumbre de la Asociación Mexicana de Capital Privado, lo dijo. O sea, él ya advertía la posible llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. Entonces, yo también observo que estos primeros nombramientos pues obedecen también en medida a esta eventual llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y que Donald Trump es un personaje que va a estar siempre mintiendo, que va a estar violando las reglas, como ya lo comentaste, y que va a estar siempre estirando la liga hasta donde se pueda, Nacho. Y por eso es importante que quien esté enfrente de él, quien sea que esté coordinando el equipo para negociar lo que tenga que negociar en su momento, específicamente con el Tratado de Libre Comercio, con los aranceles que se tengan que negociar, pues sean personas que tengan primero la experiencia política, la habilidad política, pero también que ya conozcan cómo es el presidente Donald Trump. Entonces creo que en esa parte se está preparado, se tiene un equipo con Marcelo Ebrard que ya ha vivido toda esta
pues todo este circo que monta Donald Trump y que no va a caer, ahora sí, que como dice el presidente Andrés Manuel, no va a caer en provocaciones, que es una persona que tiene temple y que declaraciones como esto que se mencionaba ahorita de cómo se doblan los mexicanos, pues no va a causar ningún ruido en el equipo que vaya a negociar, y creo que eso va a ser clave para tener pues el menor impacto, al menos negociar lo mejor posible. Yo creo que se está preparado para eso, y eso lo hace bien hasta ahora el gobierno de Claudia, ¿no? Bueno, el ya entrante casi gobierno de Claudia. Pues a menos de que tengan un apunte ahí que se les haya quedado en el tintero, con esto nos despedimos hoy. Saludos para Enrique, donde quiera que esté. Que por él se cambia el día y mire nomás. Andaba nadando con mantarrayas, fíjate. Ah, vaya, sí, bueno. Sí, se retrasó ahí, me mandó un mensaje antes de entrar. ¿Sabes qué? Es que se me retrasó aquí el nado con mantarrayas, pero la próxima estaré presente. Eléctricas eran. Con que no se lo ensarten, todo está bien. ¿No? Bueno, esperemos. Y si no, pues hay que nos platique la próxima semana. Gustavo Espinosa, Carlos Arredondo, un placer. Gracias, Sancho. Hasta luego, Carlos. Bye.